Hola, en el siguiente video hablaremos sobre la última fase de la gestión de un proyecto, que es el cierre. Presenta Diana Maya Gutiérrez. Y para explicar esta fase de manera práctica, retomaremos un ejemplo basado en el proyecto de la gestión de un festival cultural llamado Limbo, el cual tiene como objetivo fomentar la cultura y participación ciudadana, además de dar a conocer el talento local. En el proceso del cierre se engloban dos fases. La primera es cerrar el proyecto o la fase y en segundo lugar está el cerrar las adquisiciones. Bueno, comenzando con la primera, cerrar el proyecto o la fase consiste en finalizar todas las actividades a través de todos los grupos de los procesos de la dirección de proyectos para completar formalmente el proyecto o una fase de este, cuyo objetivo es proporcionar lecciones aprendidas así como finalizar formalmente el trabajo y la liberación de los recursos de la organización. Durante el cierre del proyecto Limbo, el director se encargará de revisar toda la información procedente de los cierres de las fases previas, información de la organización, la planificación, desarrollo y el control del Limbo. Esto es para asegurarse que todo el trabajo del proyecto está completo y de que el Limbo ha alcanzado sus objetivos. Dentro del proceso del cierre del proyecto, también se va a establecer los procedimientos para analizar y documentar las razones de las acciones emprendidas en caso de que un proyecto se dé por terminado antes de lo planeado o haya sido cancelado. De igual manera, en el cierre del proyecto se incluyen todas las actividades necesarias para el cierre administrativo, incluyendo metodologías relacionadas a acciones y actividades necesarias para satisfacer los criterios de culminación de una fase o del proyecto, acciones y actividades necesarias para transferir los productos, servicios o resultados del proyecto a la siguiente fase de operaciones. Y por último, están las actividades necesarias para recopilar registros del proyecto, auditar el éxito o fracaso, así como reunir todas las lecciones aprendidas y archivar la información del proyecto para un uso futuro por parte de la organización. Hay que recordar que cada fase de un proyecto está dividida por entradas, herramientas y técnicas y las salidas. Comenzando en la parte de entradas para el cierre del proyecto, se necesita el plan para la dirección del proyecto, donde se formaliza el acuerdo entre el director del proyecto y los patrocinadores, definiendo en qué consiste la culminación del proyecto. En el caso del Limbo, la culminación consiste en ofrecer un festival cultural que al final del día recaude mínimo 85,000 pesos. También se encuentran los entregables aceptados, donde se incluyen las especificaciones aprobadas del desarrollo del Limbo, así como los recibos de entrega y el desempeño del trabajo. Los archivos de los procesos de la organización, tales como guías o requisitos, por ejemplo, los procedimientos administrativos, auditorías, evaluaciones y criterios de transferencia. También información histórica y bases de conocimiento de lecciones aprendidas, por ejemplo, información sobre los resultados de las decisiones tomadas ante el reemplazo de bandas canceladas, sobre el desempeño de proyectos anteriores e información de las actividades de la gestión de riesgos. Posteriormente, en las herramientas y técnicas tenemos el juicio de los expertos, que nos ayudará a asegurar el cierre del proyecto, que se está realizando de acuerdo con los estándares aprobados. En el caso de Limbo, se tomó la experiencia del director general de Cultura, quien tiene una trayectoria larga en la elaboración de eventos masivos. También técnicas analíticas. Algunas de las implementadas en el cierre de proyectos son el análisis de regresión y de tendencias, que ayudan a identificar las aproximaciones estadísticas dentro del proyecto. Y por último, las reuniones, que ayudan a retroalimentar sobre las lecciones aprendidas en cuanto al cierre y dar seguimiento al proyecto Limbo. Por último, en las salidas se encuentra la transferencia del producto, servicio o el resultado final para el que se autorizó el proyecto. En Limbo, el resultado final es ofrecer a la audiencia un servicio de entretenimiento. Luego se encuentran las actualizaciones de los activos de los procesos de la organización, tales como lo son los archivos del proyecto resultantes de las actividades del Limbo, por ejemplo, el alcance que se tuvo, los costos, el cronograma y calendario, así como documentación de gestión de cambios, acciones planificadas y la respuesta ante los riesgos y el impacto que estos tuvieron. También se encuentran los documentos de cierre del proyecto Limbo, que consiste en la documentación formal que indica la terminación del proyecto.
así como la transferencia de los entregables, asegurando de que los requisitos estén en orden antes de finalizar. También se maneja información histórica y la proveniente de lecciones aprendidas, que sirve para utilizarla en proyectos futuros. Esta puede ser información sobre los incidentes y riesgos, como el caso de la cancelación de bandas, y también sobre las técnicas que funcionaron bien y que pueden aplicarse en un futuro. Como podemos ver, dentro de la primera fase se dan por cerradas y completadas formalmente todas las actividades y fases del proyecto Limbo, donde se recopilará toda la información proveniente de estas. Ahora, pasando a la segunda fase del cierre, tenemos el cierre de las adquisiciones, donde se finaliza cada adquisición, con la finalidad de documentar los acuerdos en cada una de ellas y que pueden servir como una referencia futura. Dentro de este proceso están implicadas actividades administrativas como la finalización de reclamaciones abiertas y la actualización de los registros, esto para reflejar los resultados finales y posteriormente archivar la información. El proceso de cierre de adquisiciones aborda cada uno de los contratos aplicables al proyecto o de las fases. En Limbo se hicieron contratos para la renta de audio y escenarios, así como los contratos con cada uno de los artistas que se van a presentar el día del festival. El proceso de cerrar adquisiciones brinda ayuda al cierre del proyecto porque asegura que los acuerdos marcados en cada contrato han sido completados y terminados. Pero cabe mencionar que la finalización anticipada de un contrato es un caso especial de cierre de una adquisición, que puede deberse a un acuerdo mutuo entre las partes, ya sea por incumplimiento o por conveniencia. Es por lo que, dentro de los términos y condiciones, se deben establecer los acuerdos correspondientes tanto para el comprador como el vendedor ante la cancelación de un contrato. Esto nos ayudará a evitar conflictos y malentendidos. Dentro de las fases de cierre de adquisiciones, en las entradas está el plan de dirección del proyecto que proporciona los detalles y guías para realizar el cierre de adquisiciones del Festival Limbo, así como los documentos de las adquisiciones para cerrar los contratos con los artistas, la renta de audio y autoridades correspondientes del municipio, donde se recopila, clasifica y archiva toda la documentación de adquisiciones. También se cataloga la información de los contratos relativa al cronograma, alcance, calidad y el desempeño del costo, junto con la documentación de los cambios dentro de los contratos, así como cada uno de los registros de los pagos y los resultados de las inspecciones dentro del festival. Por otro lado, en las herramientas y las técnicas se manejan las auditorías de la adquisición, que es la revisión estructurada desde el proceso planificar la gestión de las actividades hasta el proceso de controlar las adquisiciones del Festival Limbo. Esto tiene como objetivo identificar los éxitos y los fracasos que merecen ser reconocidos en la preparación, administración de otros contratos de adquisición de un proyecto. Otro aspecto importante es la negociación de las adquisiciones, pues es el acuerdo definitivo y equitativo de todos los asuntos, reclamaciones y controversias pendientes a través de la negociación, siendo un objetivo fundamental que busca soluciones viables para ambas partes. En Limbo se presentó una controversia con el diseñador de los boletos, ya que se equivocó en los datos del evento, por lo que tuvo que reimprimir todos los boletos. Él quería que se le diera la misma cantidad de dinero que al inicio porque era doble trabajo, pero para solucionar esto se llegó al acuerdo de que se le iba a dar solo el 50% del precio acordado al inicio, ya que también fue un error por parte del equipo que no verificó al 100% los datos del boleto. Entonces, cuando un recurso falla dentro de un proyecto y el caso nos permite poder llegar a un acuerdo mediante una negociación directa, puede emplearse un método alternativo para la resolución de conflictos como la mediación y el arbitraje. Ahora, en cuanto a las salidas, se van a controlar las adquisiciones cerradas, es decir, se va a notificar y formalizar que un contrato ha sido completado, y estos deben ser incluidos en el plan de gestión de adquisiciones. En Limbo, las adquisiciones cerrarían en el momento que la infraestructura contratada para colocar los escenarios
está instalada como se acordó en el contrato, cumpliendo así con los términos establecidos en un inicio. Y por último, están las actualizaciones de los activos de los procesos de la organización, tales como el archivo de adquisición, donde se prepara un juego de los documentos del contrato y se incorporan a los archivos finales. La aceptación de los entregables, donde se cierran las adquisiciones al cumplir con lo establecido. Por ejemplo, la correcta instalación de los escenarios. Y por último, está la documentación sobre las lecciones aprendidas, las experiencias vividas y recomendaciones para mejorar el proceso. Toda esta documentación se debe elaborar e incluir en los archivos del proyecto Limbo, con la finalidad de mejorar las adquisiciones de un proyecto futuro. Entonces, para concluir, como podemos observar, el cierre del proyecto consta en dar por concluidas todas las fases que lo componen, en recopilar la información de estas, así como verificar el cumplimiento de los contratos de adquisiciones y cerrarlos por completo. Todo esto para por fin poder entregar el producto o el servicio planeado en un inicio. En este caso, es ofrecer a la ciudadanía un festival cultural donde puedan pasar un momento agradable. Hola, en el siguiente video hablaremos sobre la última fase